Crece la siniestralidad laboral en nuestro país y también en Canarias. Según datos de comisiones obreras, desde enero a mayo se registraron más de 11.000 accidentes de este tipo en las islas, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado. De ellos, 12 fueron siniestros mortales. La mayoría de los accidentes laborales en el archipiélago, casi el 89%, según el sindicato, se produjeron durante la jornada de trabajo. El resto, algo más de 1.000, tuvieron lugar durante los desplazamientos. Además, según este estudio, la mayor tasa de siniestralidad laboral en Canarias está en el sector servicios. Pues vamos a analizar la situación de la siniestralidad laboral en Canarias y lo hacemos con Enrique Arriaga, que es técnico en prevención de riesgos laborales, también es responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Cabildo Insular de Tenerife. Señor Arriaga, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo podemos valorar estos datos? ¿Dónde podemos encontrar las causas? Bueno, las causas en el número de accidentes que ha aumentado respecto a años anteriores, los valores hay que mirarlos de forma estudiando los índices. Han aumentado el número de accidentes, tanto en accidentes normales como en accidentes mortales, pero también es verdad que la población trabajadora, una vez estamos ya superando la crisis, ha aumentado también lo que es la población activa. Si miramos los índices de incidencia, que es el número de accidentes por cada 100.000 trabajadores, realmente los índices se mantienen respecto a años anteriores. Sí es verdad que tenemos valores muy inferiores respecto del año 2002-2010, que había del orden de unos 1.000 muertos anuales a nivel nacional, y estamos ya del orden de unos 300 muertos. Evidentemente hay que seguir trabajando para intentar bajar todos estos accidentes. Y respecto del tema del sector servicios, realmente analizando las estadísticas más a detalle, realmente ha aumentado el número, sobre todo en la parte de transporte y almacenamiento, sobre todo el transporte de mercancías y transporte de personas, ¿no? Y no sé hasta qué punto la situación laboral actual, esa excesiva rotación de los trabajadores en un puesto de trabajo que no llegan a ser fijos o por lo menos están un corto periodo de tiempo, no llegan tampoco ustedes a tiempo, los técnicos de prevención de riesgos laborales, a formarles en su puesto de trabajo. Sí, es verdad que no da tiempo y también es verdad que la exigencia también por parte del trabajador, que tiene que exigir un poco las condiciones de seguridad de su puesto de trabajo, dada la precariedad del empleo, realmente las exigencias bajan. Es decir, en la época en la que estábamos precrisis, los trabajadores tenían unas exigencias mayores respecto a sus condiciones de trabajo. Ahora, con el miedo a perder el empleo, la verdad que también un poco la gente, para no perderlo, pues baja un poco las exigencias, y sí es verdad que muchas veces tampoco llegamos nosotros. De este caso de precariedad o de temporalidad, por ejemplo, un caso en el que nos cuesta muchísimo llegar son estos convenios que hay con el Servicio Canario de Empleo, que se hace con las administraciones públicas, en el cual en un periodo de tiempo muy corto, por ejemplo, en el caso del Cabildo, nos entran 500 trabajadores. Ajá. 500 trabajadores que desempeñan su trabajo en 6 meses, y nosotros con una infraestructura estándar tenemos que dar respuesta a 500 trabajadores y es muy difícil llegar a todos. En cualquier caso, ¿qué parte de responsabilidad también tienen las empresas y los trabajadores? Porque hasta qué punto también los trabajadores, como dice usted, exigen las medidas adecuadas para estar seguros en el trabajo, y hay algunos que incluso ya se sienten tan seguros en su trabajo que no se acogen, no asumen esa... Bueno, la responsabilidad de la empresa está clara. La ley de prevención marca cuáles son las responsabilidades del empresario, y sí es verdad que también en la época de la crisis un poco también bajaron las exigencias por parte de la Inspección de Trabajo, un poco también por no sobrecargar excesivamente con temas de multas, etcétera, a los empresarios. Pero es verdad que la responsabilidad es toda del empresario, y los trabajadores tienen que exigir, evidentemente. Tienen que exigir tanto la formación como los medios de protección adecuados, como unas condiciones adecuadas en su puesto de trabajo. Bueno, ¿cuál es el sector que está dando más problemas? Ahora mismo es el sector servicios, también la construcción, que hemos visto cierto incremento también. Un poco también, claro, porque el sector de la construcción está empezando a despertar ahora, evidentemente es el único valor que realmente ha aumentado en porcentaje respecto del año anterior, el sector de la construcción, pero es verdad que está volviendo a remontar, con lo cual a mayor número de trabajadores, mayor número de accidentes y sobre todo mortales. Bueno, hablando de casos, ejemplos en concreto, como técnico de prevención en riesgos laborales, ¿con qué casos o ejemplos se habrán encontrado ustedes los técnicos que se habrán echado las manos a la cabeza, por ejemplo, para hacernos una idea? De todo, absolutamente de todo, desde trabajos en altura, haciendo auténticas barbaridades y equilibrismo, hasta trabajos como hasta hace muy pocos años se hacían en las galerías y en pozos, en los que hay una normativa de seguridad minera que exige unos medios de protección para entrar, y bueno, ahí tenemos los famosos accidentes de las galerías que ha habido, porque gente que va de excursión, o incluso en algunos de ellos trabajadores, por no respetar las medidas de seguridad muy claras, pues tienen accidentes mortales y de muchos muertos además, ¿no? Bueno, queremos también profundizar en lo que concierne al trabajo del técnico en prevención de riesgos laborales, porque sabemos que realmente todas las empresas tienen una obligación en concreto de tener o de contar con el servicio de una compañía de riesgos laborales. Hablan ustedes se encargan de un plan de formación, de la detección de riesgos en el trabajo, de reuniones, de entrega de información, de inspecciones, también están pendientes de la seguridad.
En cualquier caso, ¿cómo es la situación? ¿Cómo es el trabajo realmente del técnico en prevención de riesgos laborales? Porque no sé si les da tiempo de acapararlo todo. No, vamos a ver. La ley de prevención establece la obligación a las empresas de tener una serie de infraestructuras, perdón, de llegar a hacer una serie de actividades en función del tamaño de la empresa. Para empresas pequeñas hay unas modalidades que son asunción por el empresario de todo lo que son las actividades preventivas. Empresas medianas pueden concertar con empresas de servicios de prevención ajenos la actividad preventiva, y luego empresas muy grandes tienen obligación de constituir un servicio de prevención propio, con lo cual los técnicos son propios en plantilla. ¿Cuál es el problema? Que empresas grandes en España y en Canarias hay pocas. Evidentemente, Cabildo en este caso es una empresa grande y tiene que tener un servicio de prevención propio, pero la gran mayoría del tejido empresarial canario y español es pymes o micropymes, con lo cual ese sector queda un poco en manos de las empresas o de los servicios de prevención ajenos, que también entran en una lucha comercial para bajar precios, y al final el servicio que tienen que dar no es el adecuado. Es decir, a lo mejor hay un técnico de prevención que tiene que dedicarle a una empresa en función del riesgo 10 horas y resulta que el contrato es de 3 horas, con lo cual evidentemente ni se da formación, ni se llega a conocer el puesto de trabajo, ni se hace bien la evaluación de riesgo y por tanto al final se traduce en accidentes. Bueno, está claro que el trabajo del técnico en prevención de riesgos laborales es más de campo que de oficina. Evidentemente, evidentemente. Hay que moverse mucho, hay que estar siempre conociendo el puesto de trabajo. No se pueden implantar medidas preventivas o decirle a un trabajador qué es lo que tiene que hacer sin saber qué es lo que hace realmente. Nosotros los técnicos de prevención lo que tenemos que hacer es estudiar el trabajo, cómo lo hace el trabajador, y en ese proceso que él hace intentar meter las medidas preventivas para que no tenga accidentes. Lo que no podemos hacer nosotros es cambiar la forma de trabajo de un señor que lleva 20 años haciendo una profesión y decir, no, ahora no lo hagas así, ahora tienes que hacer otra cosa. Eso solo nos lleva a que el señor, en cuanto nos demos la vuelta, haga lo que estaba haciendo y al final se acaba accidentando. Bueno, para que sepamos exactamente cómo es el trabajo del técnico de prevención de riesgos laborales, también hay que puntualizar que se encarga incluso de cómo puede sentarse una persona al trabajo, cuidando su postura, hasta, por ejemplo, del apartado psicosocial. Efectivamente. La prevención de riesgos laborales está establecida o está dividida en 4 disciplinas preventivas. Una es la seguridad en el trabajo, que se encarga un poco de estudiar todos aquellos factores que pueden producir accidentes de trabajo. Hay otra especialidad que es la higiene industrial, que se dedica a estudiar aquellos factores, contaminantes químicos, ruidos, etcétera, que provocan enfermedades profesionales, no son daños a corto plazo, sino daños a medio y largo plazo. Luego estaría la parte de ergonomía y psicosociología, que es la parte que se encarga un poco de diseños de puestos de trabajo, de cargas de trabajo, y luego estaría la cuarta pata, que es la medicina del trabajo, que es la que se encarga de hacer la vigilancia de la salud de los trabajadores para saber si las 3 disciplinas anteriores están haciendo bien su trabajo o no. Es decir, si un señor técnico de prevención está estudiando el ruido, pone unas medidas preventivas para que el ruido no le afecte al trabajador y luego en el reconocimiento médico se está quedando sordo, evidentemente algo está fallando. Bueno, ¿y todos los empleados, todos los trabajadores están en la obligación de someterse a ese reconocimiento médico? No, solamente en ciertos casos. La ley marca una serie de reconocimientos voluntarios y otros obligatorios. Los obligatorios están establecidos o por ley o en aquellos casos en que el trabajador ponga en riesgo su vida o la de los demás. Por ejemplo, un conductor que va solo, en principio debería de ese reconocimiento médico. Un señor que está trabajando en un puesto de oficina, ahí realmente ese reconocimiento médico no es obligatorio. Esos reconocimientos médicos no son solamente físicos, sino son psicofísicos. Es decir, hay que estudiar tanto la parte física como la psicológica, porque se puede dar casos en los que ese trabajador físicamente esté bien, pero psicológicamente no. Tenemos el caso del accidente de Eurowings, en el que el piloto físicamente estaba muy bien, pero psicológicamente no lo estaba. Bueno, ¿y qué pasa cuando un trabajador está declarado no apto? ¿Corre el riesgo de perder su puesto de trabajo? Pues desgraciadamente sí. Lo que pasa es que hay unos pasos previos. Cuando un trabajador tiene una limitación médica, en primer lugar lo que hay que hacer es intentar readaptarle el puesto de trabajo. Si no se puede readaptar ese puesto de trabajo, el segundo paso sería limitarle las tareas que realmente no puede hacer. Y en el caso de que no pudiese hacer las tareas esenciales, cambiarlo de puesto de trabajo. Esto no siempre es factible en todas las empresas, sobre todo en empresas pequeñas, con lo cual un trabajador, imagínense un conductor que no puede conducir, no hay donde recolocarlo, con lo cual tenemos un problema serio. En algunos casos, si las limitaciones del trabajador son tan grandes que no solamente le limitan para su puesto de trabajo, sino encima para cualquier otro puesto, incluso se puede llegar a tramitar la incapacidad. Pero en estos casos, en empresas pequeñas suele acabar, cuando hay una no aptitud, en despido, desgraciadamente. Bueno, pues está claro que en los técnicos de prevención de riesgos laborales es a esas personas a las que encomendamos nuestra seguridad en el trabajo, y nos ha quedado hoy un poquito más claro. Enrique Arriaga, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Buenos días.